Ahora permítame empezar el tema de lo que la Biblia hará por usted. En primer lugar, me gustaría presentar algunas afirmaciones generales acerca de las Escrituras. El Salmo 33, versículo 6, dice lo siguiente: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando encontramos la palabra aliento, el término hebreo en realidad es espíritu, porque es la imagen del Espíritu de Dios que viene con su palabra. Cuando Él habló su palabra, su Espíritu vino junto con ella, tal como cuando yo hablo una palabra y mi aliento acompaña la palabra. Y esto nos revela cómo todo el mundo creado llegó a existir. No es complicado. Vino por la palabra del Señor y el Espíritu de su boca. Estos son los dos agentes de Dios en toda la creación. Si lee el relato de la creación en Génesis, verá con qué exactitud concuerda. Este es un pensamiento asombroso que quiero que usted se grabe. Cuando usted lee la Biblia y la asimila y deja que ella haga su obra en usted, todo el poder creativo del Dios Todopoderoso está obrando en usted, porque Dios no usó nada aparte de su palabra y su espíritu para crear el universo. Y la misma palabra, el mismo espíritu, están a nuestra disposición cuando leemos la Biblia. Entonces nunca ponga límite a lo que la Biblia puede hacer en su vida. Salga, mire las estrellas, mire el sol, mire los océanos, mire las montañas. El tremendo poder creativo de Dios manifestado. Y luego diga para sí: los mismos agentes que crearon todas esas cosas están obrando en mí cuando leo la Biblia. Y más adelante en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia joven que se había formado recientemente. Y él recuerda cuán poderoso había sido el efecto de su ministerio allí y da gracias a Dios por esos cristianos. Y esto es lo que les dice a ellos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo enfatiza que esto no es el producto de la sabiduría humana, sino la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Pero no hará su obra completa hasta que la recibamos con fe. Funciona con eficacia en aquellos que creen. La incredulidad anula el efecto de la palabra de Dios, pero si abrimos nuestros corazones en fe, si la creemos, obra poderosamente. Y lo que voy a hacer esta noche es describirles algunos de los efectos que produce la palabra de Dios cuando la reciben con fe. Enseguida, en la epístola a los Hebreos, el autor tiene sin duda algo que agregar también. En primer lugar, habla acerca de Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, de cómo fueron sacados de Egipto de forma sobrenatural mediante señales y prodigios. No obstante, por incredulidad nunca entraron en la tierra que Dios les había prometido. Y el escritor de la epístola comenta acerca de esto en Hebreos 4, versículo 2, y dice acerca de Israel: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De manera que ellos oyeron la palabra de Dios, pero no produjo en ellos lo que Dios había dispuesto. No trajo los resultados de las bendiciones, porque no fue acompañada de fe. Solo cuando se mezcla con fe, produce en nosotros
lo que Dios quiere. Pero le contaré brevemente, más adelante, cómo, si carece de fe, usted puede obtenerla. No se desespere. Si usted está aquí esta noche y dice que le gustaría recibir la palabra de Dios con fe, pero no sabe si realmente tiene fe, una de las maravillas acerca de la palabra de Dios es que ella produce fe. Veremos esto más adelante. He aquí otro concepto general acerca de la palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué tremenda lista de datos acerca de la palabra de Dios! Está viva, no muerta. Es poderosa. Es más cortante que toda espada de dos filos, o en lenguaje moderno, es más cortante que cualquier bisturí de cirujano. Puede penetrar donde ningún bisturí logra llegar. Puede separar las coyunturas de los tuétanos. Es más reveladora que cualquier examen psiquiátrico. Es capaz de separar lo más íntimo de nuestro ser, el espíritu y el alma. Después, el autor afirma que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerdo que alguien dijo: tenga presente que cuando usted lee su Biblia también lo está leyendo a usted. Y en cierto sentido tenemos que acercarnos a la Biblia con asombro, porque va a sacar a la luz aquello que hay en nosotros que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Dios siempre lo hace en su misericordia. Tal vez tengamos problemas que nos impiden triunfar verdaderamente en la vida. Tal vez no somos conscientes del problema, pero si acude a la Biblia y permite que ella le examine, ese bisturí llegará hasta lo más profundo donde ninguna herramienta humana puede llegar y le señalará problemas que usted jamás pensó tener. Por ejemplo, si somos honestos, la mayoría de nosotros tenemos un problema con el orgullo, pero muchos de nosotros no estamos conscientes de tenerlo. Pero si dedica tiempo a la Biblia, tarde o temprano empezará a descubrir esa raíz oculta de orgullo en su vida que tiene que tratarse antes de que Dios pueda realmente bendecirlo como Él quiere.